Abril había estado filmando cada momento desde la llegada de Diego y todos estaban impresionados al ver cómo se enfrentaba a Erika con ese despliegue de habilidades. A simple vista la pelea parecía inclinarse a su favor y cualquiera podría haber pensado que Erika no era tan aterradora como se rumoraba. Pero los recuerdos de los clips donde ella y el número 0 habían luchado contra el Celestial regresaron con fuerza. El hecho de que Erika hubiese matado al número 0 demostraba, sin lugar a dudas, el verdadero alcance de su poder. Cuando Diego activó su acelerador de nitrato, la cámara apenas podía seguirlo. Los espectadores solo captaban fragmentos, destellos congelados de una batalla que desafiaba la velocidad misma. Mientras tanto, Abril se enfocaba en registrar la devastación que se extendía por el planeta. Cada golpe de Erika dejaba cicatrices profundas en la superficie, y la dureza del terreno contrastaba con cualquier roca terrestre. Ni siquiera un arma intermedia habría sido capaz de dañarlo. Fue entonces cuando el verdadero terror que emanaba de Erika se hizo evidente. Momentos antes, Diego había apartado a Abril y a los demás hacia una zona segura, pero la periodista logró capturar una imagen de una de las rocas cercanas. A medida que la energía chi se aproximaba, la roca negra y sólida comenzó a desmoronarse en polvo, incluso antes de que la energía amarilla de Erika la tocara. Los espectadores en línea reaccionaban con una mezcla de asombro y miedo, incapaces de apartar la mirada. Todo lo que toca lo destruye y crece más a cada segundo. ¿Hasta qué tamaño va a llegar? ¿Abril está a salvo? Lo mejor sería que subiera a una nave y se fuera de allí. ¿Y qué pasa con Diego? Él también debería retirarse. Si Erika sobrevive y Diego muere, ¿quién podrá detenerla? ¿Acaso el héroe regresó para morir en manos de la reina Dhampir? Esto sería una catástrofe universal. Nadie está a salvo. ¿Pero qué hay de Jacobo o Sinón? Sinón no pudo derrotar al Celestial solo. Fue gracias a ese zombie y a Jacobo. Pero ¿vieron cómo quedó Jacobo? La tensión se intensificaba con cada segundo. Los espectadores sentían que estaban presenciando algo que superaba cualquier límite conocido. Incluso Abril, con la cámara en mano, no podía anticipar qué haría Diego a continuación. Vamos, Diego, resiste. Tú eres el gran héroe. El aire vibraba bajo la presión creciente de la energía. El planeta temblaba y cada golpe, cada destello de poder alimentaba la sensación de que aquello era apenas el principio de algo mucho más devastador. De pie fuera del gigantesco domo hecho de Laura Dhampir, Diego colocó su mano dentro de él por unos segundos y sintió un dolor que no se parecía a nada que hubiera experimentado. Era como si miles de agujas se clavaran al mismo tiempo en su cuerpo. Ese dolor le resultaba inquietantemente familiar. La energía Dhampir causa dolor a los vampiros. Se siente igual que los efectos del sol. Al retirar la mano confirmó sus sospechas. La piel estaba desgarrada, la carne expuesta y emanaba un calor abrasador, como si acabara de salir de un microondas. Diego, tiene que haber otra manera. Llama a uno de tus amigos celestiales que te ayuden o algo. Si pudieran o si creyeran que podrían, ya habrían intervenido hace mucho. La sombra ascendió y se extendió por todo su cuerpo, cubriendo guantes, armadura y cada pieza de equipo, sumergiéndolo en un sello completo de oscuridad. No quiero arruinar el equipo que hiciste para mí. ¿En serio crees que me importa eso ahora? ¿Para qué diablos crees que los hice? ¡Úsalos! Sin embargo, Diego tenía otro plan. Comenzó a movilizar la sombra que cubría cada fibra de su cuerpo. La capacidad sobrecarga de sombra seguía activa, permitiéndole formar un cuerpo de sombra como antes. Voy a necesitar todo lo que tenga para atravesar esto. Reuniendo cada fragmento de su poder, colocó el aura de sangre como primera capa sobre la sombra. Luego añadió la energía celestial y finalmente su chi. Cada habilidad y cada técnica que había aprendido hasta ese momento se unieron con un único propósito. Con un paso decidido, Diego penetró en la energía Dhampir. De inmediato sintió como cada partícula lo golpeaba sin piedad, recorriéndole el cuerpo como un torrente abrasador. ¡Diablos! ¡Ah! ¡Esto duele! ¡Arde! Incluso con todas las capas, lo atraviesa. Ahora entiendo por qué Isolda decía que era más fuerte que yo.
Cada capa vibraba de forma inestable, descontrolada ante la energía circundante. Otro paso y su piel parecía convertirse en fuego líquido bajo la intensidad. Otro más y la primera capa cedió, su aura vampírica. Diego cayó de rodillas con el corazón latiendo de forma violenta. ¡Ah! Solo he perdido una capa y duele 10 veces más. Mi aura vampírica la usaba para suprimir este poder. Puedo emplearla un poco, pero tardará en volver. Sus piernas temblaban. Cada intento de levantarse era como empujar contra una montaña. A su alrededor no distinguía nada. Solo una luz blanca cegadora que lo envolvía por completo. Diego inhaló profundo, reuniendo fuerzas, consciente de que cada paso lo acercaba más al límite, y que apenas había alcanzado el borde del abismo del poder de Erika. Debía seguir avanzando. Vamos, yo puedo. Esto es por Leo, por Ezra, por Samantha, por Fex, por todas las personas que ha lastimado, incluso por Luisa, por todo lo que ha hecho. Si no hago algo, no va a parar. Avanzó a través del dolor. Cada paso, una batalla. Para su sorpresa, la siguiente capa que se dio fue su energía celestial. ¿Cómo es siquiera posible? Sus piernas se doblaron un instante, pero consiguió sostenerse y seguir adelante. Si caía ahora, temía no poder levantarse jamás. La capa de sombra combinada con su chi se mantenía firme, y por fin a lo lejos pudo distinguir a Erika. Ella gritaba con los brazos extendidos, liberando un poder que vibraba a su alrededor. La sombra que Diego había colocado sobre ella había desaparecido, pero sus ojos lo decían todo. Ya no tenía control alguno. 10 pasos más. 10 pasos para alcanzarla. Y en ese momento, todo el chi de Diego se agotó. Solo quedaba la sombra. Su primera defensa. El primer poder que obtuvo al convertirse en vampiro. Puedo hacerlo. Debo hacerlo. Se repetía a sí mismo con dificultad, impulsándose, reuniendo cada fragmento de voluntad para seguir avanzando. Estaba allí. Ya no había vuelta atrás. Cada paso traía a su mente los rostros de quienes había perdido a manos de Erika. Solo son 5. 5 pasos de distancia. Mientras extendía sus manos hacia Erika, la sombra que lo cubría comenzó a desvanecerse. ¡Ah! Ya no tenía protección. La energía Dhampir lo quemaba sin piedad. Su piel parecía deshacerse bajo el calor abrasador. Puntos de salud, 30 sobre 100. Puntos de salud, 25 sobre 100. Banco de sangre activado. Su cuerpo sanaba casi tan rápido como se quemaba, atrapado en un equilibrio insoportable. Pero aún así avanzaba. Algo más fuerte que el dolor lo impulsaba. La verdad de sus sentimientos. La necesidad de detener aquella tragedia. Erika, pensé que eras mi amiga. Por mis amigos, sabes que soy capaz de cualquier cosa. Aquí estoy arriesgando mi vida para salvarlos, para vengarlos. ¿Sabes? Habría hecho lo mismo por ti. Colocó sus manos sobre los hombros de Erika, intentando alcanzarla más allá de la violencia del aura que los envolvía. Lo siento. No pude ayudarte con lo que estabas viviendo. Y siento haber sido yo quien te convirtió en esto. De verdad lo siento. Diego respiró hondo. Sus manos temblaban. Contra un enemigo cualquiera era distinto. Contra un extraño más fácil. Pero ella había sido parte de su familia, su amiga. Se suponía que debía protegerla, no ser quien acabara con su vida. Lo siento, Erika.
De verdad, lo siento. Erika gritaba. Su rostro se deformaba por el poder que la consumía desde dentro. El aire vibraba con la intensidad de la energía Dhampir, desgarrando cada palabra que Diego intentaba pronunciar. La energía que emanaba de Erika era tan brutal que nada podía proteger el cuerpo de Diego. El domo apenas contenía la explosión, impidiendo que cualquiera se acercara a ellos. Entonces sus ojos se encontraron. Un momento suspendido, entre odio, dolor y desesperación. Todo pareció detenerse. Lo siento, Erika. Verdaderamente lo siento. En esa última mirada, Diego sintió algo. Fue pequeño, fugaz, pero innegable. Como si en lo más profundo, ella le pidiera liberarse. Como si por un instante lo hubiera entendido. Haz lo que tengas que hacer. ¡Yo no voy a parar! Sus palabras eran confusas, rotas, pero definitivas. Y en ese instante, Erika aceptó su fin. Aceptó su condena maldita. En ese instante, Diego extendió su mano como una lanza y atravesó su piel con una facilidad escalofriante, alcanzando su corazón y cortando profundo. La energía que saturaba el área comenzó a disiparse y por un instante los ojos de Erika parecieron volver a la realidad, aunque lentamente se apagaban de nuevo. Con la otra mano, Diego la sostuvo por la espalda. Su cuerpo estaba débil, flácido, y Diego no podía mantenerse de pie. Cayó de rodillas. Cuando la energía desapareció por completo, lo único visible era Diego abrazando a Erika con ambos brazos. A Diego se le quebró la voz mientras las lágrimas lo vencían. Lo siento. El cabello de Erika colgaba entre sus dedos mientras intentaba acomodarla en el piso, observando los últimos segundos de vida de alguien que había sido importante para él. Erika inclinó la cabeza y lo miró. Su mirada apenas consciente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, Diego? Diego la sostuvo con firmeza, el rostro marcado por la preocupación y el dolor. Erika, ¿qué quieres decir? Ella sonrió débilmente a manera de despedida. Estaba tan cerca de vengar a mis padres. Solo necesitaba deshacerme de ti. ¿De mí? Erika. Yo no maté a tus padres. Fueron los Dalkis. Tú misma nos contaste lo que pasó. Algo cambió en ella de inmediato. La sonrisa se quebró en desesperación y las lágrimas comenzaron a recorrerle el rostro mientras la sangre escapaba de su boca. No. No. Los maté. Yo. ¿Qué hice? Mi mente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Diego no podía comprender. Nada tenía sentido. Ni sus palabras, ni la confusión que la consumía. Pero de alguna forma eso siempre había sido parte de ella. Diego, ten cuidado. Dominic Santoro. Su voz era apenas un susurro, pero aún le quedaba una última frase. Gracias por detenerme. Tras esas últimas palabras, su corazón dejó de latir. Damn, who knew?
All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. We started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you again. En el otro plano, aquel habitado por monstruos y seres pesadillescos, la visión de Flora había desaparecido por completo. La oscuridad era total, opresiva, como si alguien hubiera tapado el mundo con una manta negra. Su cuerpo empeoraba a cada segundo, desbordándose con una energía que no sabía manejar. Un torrente imparable que la consumía desde dentro. Jamás, ni en sus sueños más delirantes, imaginó que tener demasiada energía pudiera convertirse en un castigo tan cruel. Y sin embargo, eso era exactamente lo que la estaba desgarrando. Erika, por favor, alguien, ayuda. Las lágrimas resbalaban por su rostro, calientes, mezclándose con el temblor involuntario de su mandíbula. Por supuesto, nadie respondió. Las figuras que la habían descubierto, por el contrario, continuaban mirándola con intriga. Mundus, tienes tanto poder, y aún así decides ser solo un mensajero. ¿Dónde quedó tu ambición? He aprendido a apreciar el paso del tiempo. Yo ya disfruto de mi vida. Estoy satisfecho. Lo que no puedo entender es por qué tú no puedes ser igual. Duele tanto. Por favor, que pare. Que pare. Los quejidos de Flora pronto dejaron de ser palabras para volverse solamente sonidos guturales. Su mente gritaba mientras su cuerpo empezaba a fallar. El aire se volvió demasiado pesado para respirar. La presión dentro de ella era monstruosa, un peso insoportable que no dejaba salida, hasta que hubo un sonido abrupto y horriblemente final. Su cuerpo había alcanzado el límite. La energía que la saturaba terminó de fracturarla desde adentro, y Flora simplemente cedió. Su cuerpo estalló bajo la fuerza inmanejable que la había consumido, rociando sangre en todas direcciones y esparciendo fragmentos de órganos por el suelo ennegrecido. Mundus observó el espectáculo y ladeó un poco la cabeza. Eso es todo. Así muere esta gente. Su compañero sonrió, no con los labios, sino con los ojos. Era algo inquietante. Un ardor aparecía en ellos, casi quemándolos. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en el otro plano, pero por lo que recuerdo, esta muerte es de las más espectaculares. Los habitantes de ese lugar suelen dejar de existir por enfermedades, acostados en una cama, yéndose a dormir para nunca despertar. Algunos pocos mueren en guerras, en campos de batalla, apenas desangrándose. Son una raza extraña, muy pobre, muy poca cosa. Mundus asintió pensativo y luego lo miró. Y aún así, depende de ellos para cumplir tu condición, primo Inmortus. El celestial más temido no dijo nada más. Solo se quedó sintiendo el rastro energético de Flora que aún quedaba en el aire, hasta que se disipó por completo.
Había sido más complicado de lo que imaginaron al principio, pero el grupo en lo alto de la montaña finalmente había logrado abatir a las dos criaturas demoníacas que emergieron del círculo mágico. El extraño ser con forma de flor y tentáculos contra el que Fex se enfrentaba soportó varios golpes de la espada de Ariel, pero terminó cediendo, derrumbándose en un espasmo final antes de evaporarse en un remolino de humo negro. Fex se volvió de inmediato dispuesto a ayudar a Minnie con la criatura repleta de dientes, pero se detuvo en seco. Minnie ya la había levantado del suelo, sujetándola con una fuerza desproporcionada a su tamaño, y en un movimiento tan rápido como brutal, desgarró el cuerpo en dos. Tras un segundo, también ese cuerpo se disolvió en un humo oscuro. Eso fue aterrador, completamente aterrador. No puedo decirlo en voz alta, pero por un instante la niña misma se vio como un pequeño monstruo. Diego, ¿qué demonios le has estado enseñando? Le devolvió la espada a Marcos con un gesto mecánico. Su pulso aún era rápido. La adrenalina no terminaba de bajar y lo que venía no permitía relajarse. Los tres parecían listos para continuar, pero Fex sabía que el próximo oponente exigía algo distinto: cautela absoluta. La figura humanoide seguía allí inmóvil, observándolos con esa quietud que resultaba incluso más inquietante que los monstruos recién vencidos. Fex había estado vigilándolo durante toda la pelea. No había hecho un solo movimiento, ni siquiera un intento de intervenir. ¿Es tan confiado? ¿O simplemente está siguiendo órdenes al pie de la letra, protegiendo este círculo como si nada más importara? Lo suponía. Sabía que tarde o temprano iban a vencer a mis compañeros. Pero me pregunto cuánto tiempo más podrán mantener ese ritmo. Del costado del hombre emergieron nuevamente las mismas criaturas que acababan de derrotar. La flor tentacular, el insecto repleto de dientes, idénticas, como sombras que se negaban a desaparecer. No caminaban. Salían del círculo mágico deslizándose desde la distorsión luminosa. ¡Eso es un portal!, exclamó Marcos. Vaya que eres lento. El humanoide levantó los hombros con un sarcasmo casi teatral. Por ahora solo pueden pasar las criaturas más feroces, las que se abren paso a la fuerza. Pero cuando el círculo termine de consumir toda la energía, se abrirá por completo, y entonces podrá cruzar un ejército entero, e incluso Primo Immortus. Minnie frunció el ceño genuinamente confundida. ¿Por qué este tipo nos está diciendo todo eso? ¡Es un tonto! Fex la miró con ojos seguros. Quiere asustarnos, hacer que huyamos. Pero nosotros no somos así. Vamos a cerrar ese portal, cueste lo que cueste. Por suerte, aunque aquellas criaturas eran fuertes y desagradablemente impredecibles, no eran nuevas para ellos. Minnie y Fex apenas mostraban signos de desgaste tras la pelea. La tensión en sus cuerpos no venía del cansancio, sino de la urgencia. Minnie, odio pedirte esto, pero necesitamos acabar con estas criaturas más rápido y avanzar hacia el hombre. Fex levantó la voz mientras sus manos se movían con una precisión frenética, más veloces que antes. Las cuerdas que surgieron de su mano derecha las lanzó hacia los tentáculos, las de la mano izquierda hacia Marcos. Deja que controle tu cuerpo, confía en mí. Marcos sintió la intrusión punzante y un instante después un calor abrasador. Una corriente de energía lo recorrió desde el pecho hasta las extremidades. Notó cómo su respiración se aceleraba y cómo su fuerza crecía. Fex estaba usando energía celestial esta vez, haciéndolo una marioneta más potente que nunca. Bajo ese control, su cuerpo se movió de un modo que Marcos jamás habría podido replicar por sí mismo. Cada giro de la espada trazaba líneas precisas, limpias, que cortaban el aire con un silbido firme. Lograban incrustarse en la criatura atada por las cuerdas,
La hoja atravesaba su carne oscura como si fuera barro y en muy poco tiempo el monstruo cayó en pedazos disolviéndose en sombras. Al mismo tiempo, Minnie enfrentaba al otro ser con una claridad feroz. Ya sabía exactamente cómo se movía ese ser, cuándo se retorcería, por dónde intentaría morder. Su cuerpo se desplazaba con pequeños impulsos ágiles, casi danzantes. Esquivaba cada ataque por centímetros y respondía con golpes que hacían crujir la criatura como si fuera un cascarón hueco. Minnie siempre había sido buena aprendiendo bajo presión, pero en batalla era otra cosa. Rápida, precisa y letal. En menos tiempo del esperado, las criaturas volvieron a caer. Antes de que surgieran nuevamente, todos avanzaron con cautela sobre el humanoide. Sus pasos eran lentos pero firmes, seguros, incluso amenazantes. Mientras todo esto ocurría, el número 4, que había permanecido oculto desde el inicio, pensaba en las palabras del humanoide. Invocación de criaturas. Esto es igual a la primera guerra Dalki. Quieren traer un ejército entero. Conozco los objetivos de número 0. Incluso si lograra revivir a todos, si el mundo queda plagado de seres como estos, no serviría de nada. Su garganta se tensó. Yo deseaba vivir para siempre, para seguir investigando, expandiendo lo que sé. Pero esto podría borrar a la especie humana de un solo golpe. Antes de actuar, decidió intentar contactarse con el número 0. Envió un mensaje a través de su dispositivo con la esperanza de que recibiera la señal y acudiera al lugar. Pero cuando revisó la transmisión, su expresión cambió. El mensaje había salido, pero no había sido recibido por nadie. Esto no es posible, a menos que el dispositivo tenga una falla grave, o que el suyo haya sido destruido. Revisó 2 veces el dispositivo. Intentó reiniciarlo, pero de repente un pensamiento lo atravesó como un golpe al estómago. La explicación también podía ser que un hombre que había evitado la muerte por más de 1000 años había muerto. Recordó entonces que Abril, la reportera, estaba grabando el enfrentamiento. Si las imágenes ya estaban subidas, descubriría la verdad. No tardó en hacerlo. Y cuando finalmente vio el video, observó el final de su maestro. El número 0 está muerto. El peso de esas palabras lo dejó inmóvil por unos segundos. Entonces, ¿qué pasará con este círculo mágico para traer a su maestro? Maldita sea, esto puede terminar muy mal. Miró hacia el campo de batalla una vez más. Minnie, Pex y Marco se preparaban para enfrentar al humanoide. Él permanecía a unos cuantos metros del círculo mágico sin reaccionar. El número 4 tenía que decidir qué hacer, y tenía... Diego seguía sosteniendo a Erika entre sus brazos. Su piel, aún quemada en varias zonas, dejaba ver fragmentos de carne expuesta, grises y casi sin vida, que parecían palpitar con un dolor sordo. Cada movimiento era una punzada, pero el dolor físico era casi irrelevante comparado con lo que cargaba en el pecho. Había perdido otra amiga, y esta vez por su propia mano. Aunque había tomado la decisión convencido de hacer lo correcto, ahora con el cuerpo de ella inmóvil en sus brazos, la certeza de su mente se desmoronaba. Y además, estaban sus palabras finales. ¿Qué quisiste decir, Erika? ¿Por qué me agradeciste? ¿Te estaban controlando? La imagen de Erika haciéndole daño a Leo era tan inconcebible, tan ajena a ella, que Diego nunca terminó de creerla. Ella habría preferido morir antes que tocarlo. Si esas acciones no habían sido suyas, si alguien había manipulado cada uno de sus impulsos, entonces todo cambiaba. Y el nombre que ella pronunció al final se volvió un golpe directo al estómago. Dominique Santoro. Diego sintió un estremecimiento recorrerle los brazos. Solo él era capaz de algo tan monstruoso, tan meticuloso, tan invasivo. ¿Cómo puede ser que siga vivo? 1000 años sin saber de él, y ahora su sombra regresaba como una pieza que alguien había guardado para el momento más devastador. Diego
Diego apretó con fuerza el cuerpo de Erika, sintiendo que la rabia y la impotencia se mezclaban con la culpa. En cierto modo, Santoro había sido el origen de todo su sufrimiento. El motivo por el que Erika tuvo que esconderse. El detonante de cada tragedia que la empujó al borde del abismo una y otra vez. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo? ¿Por qué ahora? La respuesta se clavó en él como una espina profunda. Los celestiales. ¿Acaso ellos estaban vinculados con eso? El resentimiento crecía como una sombra espesa, asfixiante. No solo hacia Isolda, sino hacia todos ellos. Él mismo era ahora un celestial, y sin embargo estaba encadenado a sus reglas, a sus misiones y al sistema. Y hablando del sistema... Misión completada. Encontraste al asesino de Ezra Katz. Recompensa. Un reseteo total de estadísticas. Todos tus puntos regresarán a su nivel máximo de manera automática. Puedes utilizarlos cuando quieras. El eco de esa notificación rebotaba dentro de él, ajeno e indiferente al cuerpo que seguía sosteniendo. Un contraste cruel, como si el universo quisiera recordarle que incluso en su peor momento el sistema seguía avanzando. Con las manos aún aferradas a Erika, Diego no sabía si aquello era un consuelo o una condena. Se obligó a concentrarse en lo que significaba. ¿Un reseteo? Una parte de él se preguntaba si también restauraría las células mutantes que había perdido luchando contra Erika. De no ser así, debería volver a la interminable búsqueda de cristales Génesis. Pero entonces, más notificaciones aparecieron. Misión completada. Liquidar a la reina Dhampir. Recompensa. Todo el chi de la reina te ha sido asignado. La sacudida fue inmediata. Diego sintió la energía irrumpir en él. Una corriente salvaje que lo atravesó de pies a cabeza. Esto es demasiado. Está sobrepasando todo lo demás. Ese poder no era solo de Erika. Lo reconocía. Era lo que ella había absorbido de Número Cero y de Jacobo. La última vez que Diego había manejado algo así, el equilibrio entre el chi y el aura vampírica había reforzado sus ataques y los había vuelto devastadores. Pero ahora ese balance se rompía dentro de él, convirtiéndose en una balanza inclinada hacia un extremo peligroso. Si puedo devolverle a Jacobo su chi, tal vez eso me estabilice. Por ahora tendría que conformarse. No podría combinar chi y sangre para un ataque fusionado. Temía que todo estallara, perder el control sin poder recuperarlo. Solo usaría el chi con la sombra o por sí mismo. El sistema, por su parte, aún no había terminado. Erika Gil ha sido asesinada. Has elegido un camino y el universo te dará una recompensa extra. Más 400,000 puntos celestiales. Total, 512,000 sobre 1,020,000. El número era enorme, y sin embargo no lo alegró. La recompensa es grande. Supongo que el universo realmente necesitaba mi ayuda para lograr esto. Pero no había satisfacción en su pecho. Solo quedaba allí un vacío opresivo. Había cumplido lo que los celestiales exigían, y ahora se suponía que ellos dejarían de interferir con la Tierra. ¿Lo harían? ¿O volverían por él esperando que cazara a más asesinos de dioses? Él se negaría, por supuesto, pero ya había aprendido que los celestiales jugaban con la humanidad como si el universo no fuera más que un tablero de ajedrez. No era que simplemente se consideraran superiores, seres más importantes que ellos. Era que entre ellos no existía la lealtad. Los celestiales que lo habían ayudado, Nicasio y Pélade, lo habían hecho producto del miedo en un intento de salvarse a sí mismos. En cierta manera le recordaban al ejército de su época en la escuela militar. Un mundo donde lo único que puede hacerse es dominar o ser dominado, triunfar o ser vencido, matar o morir. La
necesidad de aumentar su propio poder era entonces interminable. Y ante esa realidad, otra idea más oscura serpenteó dentro de él. ¿Y si empezaba a gustarme ganar puntos celestiales a este nivel? ¿Y si empiezo a necesitarlo? Felicitaciones. Ahora eres un celestial de nivel 6. Nuevas capacidades han sido habilitadas en el espacio celestial. ¿De qué me sirve eso? No quiero volver a ese lugar. No quiero sentir otra vez ese infinito vacío. Entonces empezó a sentir algo extraño en sus manos. El cuerpo de Erika comenzó a desvanecerse, deshaciéndose en diminutas luces doradas que flotaban en el aire. Diego no la soltó, ni siquiera parpadeó. Observó cómo cada fragmento de ella se elevaba con una suavidad casi cruel, como si el mundo insistiera en darle una despedida hermosa, cuando la situación no tenía nada de hermoso. Aquella forma de desaparecer le recordaba demasiado a los celestiales, aunque su brillo no era plateado ni puro, sino de un ámbar tibio, apagado, un rastro del color amarillo que teñía sus ojos de Dhampir. Y mientras veía esa luz disiparse, algo pesado se le clavó en el pecho. Lo pensó con una claridad helada. Ser su amigo, colaborador o aliado era una actividad de alto riesgo, una sentencia no escrita que se repetía una y otra vez en su vida. Su mundo devoraba a quienes lo acompañaban sin falla, porque eso había sido Erika, una compañera, una aliada valiente, una presencia firme cuando todo se había desmoronado en el pasado. Alguien que había elegido quedarse a su lado, aun cuando seguirlo significaba caminar sobre el filo. Y ahora su vida terminaba así, de esa manera abrupta e injusta. ¿Cuántos más van a caer por estar a mi lado?, pensó, y aún así no apartó la mirada. Era todo lo que podía ofrecerle ahora. No darle la espalda en su último instante, aun cuando ese instante lo dejara marcado para siempre. Eventualmente el brillo se disipó hasta que ya no quedó nada entre sus manos. Pero algo sí había quedado atrás. Sobre el suelo brillaba una piedra amarilla, luminosa y vibrante. Inclinándose para tomarla, la luz cálida se filtró entre sus dedos. Examinar. Cristal de nivel asesino de dioses. El resplandor del cristal se reflejó en sus ojos, dejando a Diego desconcertado. ¿Esto puede usarse para hacer un arma? ¿Tendrá la fuerza que tenía Erika? La voz de Alejo resonó en su mente. El entusiasmo en su voz era palpable. Se me ocurre otra idea. Quizá no necesitemos convertirla en un arma física. Recuerda cuál es mi habilidad. Yo puedo absorber esa cosa. Si lo hago, podría usar su poder para mejorar tus armas. Incluso podría darte una bala al nivel de un asesino de dioses. Antes de que Diego pudiera responder, una notificación final surgió frente a sus ojos. Al leerla, se dio cuenta que no necesitaría la ayuda de Alejo para nada. Estás en una encrucijada. Has obtenido un cristal de nivel asesino de dioses. Esto pone frente a ti dos opciones. Elige el camino a seguir. Opción 1. Entrega el cristal a los antiguos para que sea sellado y que su poder no pueda ser usado. La recompensa de los antiguos será grande. Opción 2. Absorbe el cristal usando la capacidad activa de tus armas duales. Ellas evolucionarán hacia su nivel y tú perderás tu estatus como celestial, convirtiéndote en un asesino de dioses. Diego sintió cómo su respiración se tensaba, cómo sus dedos se cerraban un poco más alrededor del cristal, que emitía un pulso leve pero constante. Tenía dos opciones, ambas irreversibles, y el cristal seguía brillando, no tanto como si aguardara su decisión, más bien como si ya la hubiera tomado. La gran batalla
vida había llegado a su fin, y Abril lo había transmitido todo. Cada estallido, cada herida, y el espectacular momento en que el cuerpo de Erika se deshizo en partículas para desvanecerse en el aire. Del lado de los espectadores reinaba una confusión que se mezclaba con asombro. Esperaban ver al gran héroe Diego Talen luego de semejante victoria. Querían verlo erguido, con el pecho inflado, prácticamente majestuoso. Pero la expresión en su rostro contaba otra historia. No encontraba gloria en todo eso, ni satisfacción. Y mientras algunos se preguntaban por qué tras la muerte de la reina Dhampir había quedado atrás un cristal, algo totalmente ajeno a lo que ocurría con Dhampirs comunes, otros debatían con vehemencia cuál debía ser el siguiente paso de Diego. Desaparece por 1000 años y cuando por fin estamos por caer en desgracia regresa y nos salva. No es un héroe, ese título le queda chico. Debería ser nuestro rey. Yo no quiero reyes. En todo caso, que gobierne a los vampiros. ¿No ves que los únicos que salvó son de esa raza? ¿Y si los celestiales vuelven a atacar? ¿Nos van a seguir defendiendo? Habría que hacerlo comandante de un ejército que siempre esté listo para salvarnos. Yo no creo que haya más ataques de los celestiales. Diego les enseñó una lección. Por su parte, Abril aún sostenía su cámara. No estaba convencida de que eso fuera el final de nada. Se lo decía la expresión de Diego. Él, por supuesto, era completamente ajeno a todo eso. Con sus dedos agarrotados alrededor del cristal, apenas podía ordenar sus pensamientos. Las 2 misiones que le había ofrecido el sistema retumbaban en su interior. ¿Yo convertirme en un asesino de dioses? ¿No lo soy ya? Isolda me dijo que mi poder pertenecía a ese nivel. ¿Qué cambiaría si absorbo este cristal? ¿No perdería el acceso al mundo celestial y todo lo que viene con ser uno de ellos? Dentro de su cabeza pudo oír la voz de Alejo, tenue y sincera. Vaya, parece que yo no tendré que hacer nada a fin de cuentas. Creo que no me necesitas para dar el siguiente paso. Te necesito más que nunca, amigo. Ayúdame a decidir. Pero yo no sé nada de los celestiales ni de este sistema tuyo. Lo único que puedo decirte es que me resulta muy raro eso de que puedes dejar de ser un celestial. ¿Es posible cambiar tu raza de esa manera? Si el sistema lo dice, sí, es posible. No lo dudes. Bueno, entonces, es cuestión de definir qué es más poderoso, un celestial o un asesino de dioses, ¿no? Pero no tengo idea qué pasará con los objetos celestiales que tengo, ni con las personas a las que les entregué puntos celestiales. ¿Perderán ese poder? Y está el tema de Fex. ¿Volverá a debilitarse? ¿A estar casi muerto? Quedándose en silencio, Diego reflexionó un instante. Encima de todo, los asesinos de dioses y los celestiales eran enemigos naturales. Pasarse de bando significaba ganar el odio de los antiguos y todos sus seguidores. Los asesinos de dioses se llamaban así, pero no eran infalibles. Todo lo contrario. Podían potencialmente liquidar celestiales, sí. Pero ¿qué pasaba si ellos lo enfrentaban de a 2, de a 3, con un ejército entero? Alejo, yo empecé mi vida siendo un simple humano sin habilidades. Luego me convertí en vampiro y me llevó muchísimo tiempo comprender esos poderes y dominarlos. Cuando evolucioné hacia ser un celestial, tuve que empezar ese camino de nuevo. No sé si tengo energías para otra travesía de ese tipo. Pero al cambiar de naturaleza, ¿no recibirás nuevos poderes? ¿No te entusiasma descubrir qué son? Diego no podía decir que no, no por completo. Siempre había una curiosidad enorme dentro de él. Y ascender de nivel siempre era adrenalínico, excitante. Estaba seguro de que esto no sería diferente.
sistema me dice que tengo que elegir. Supongo que con cada opción se ganan unas cosas y se pierden otras. Eso es la vida, amigo. No eres el primero en verse en una encrucijada así y no serás el último. Esa reflexión alivió un poco a Diego. Lo hizo sentir menos solo, menos aislado. Fue en ese momento que Alejo de repente hizo un comentario incisivo. También está el tema de Dominic Santoro, ¿no? Diego sintió que un nudo se le instalaba en el medio del pecho. No eran miedo ni nervios, era ira. Santoro era un enemigo que creía derrotado hace muchísimo tiempo. Siempre fue de temer a Alejo. Poderoso, cruel e inescrupuloso. Si estaba controlando a Erika, imagina lo que es capaz de hacer. Ella era una asesina de dioses y él la superó. Con esa idea, la certeza empezó a formarse en su mente. Tenía que seguir siendo un celestial. Ellos aún estaban por sobre el nivel de Santoro, que a fin de cuentas no era más que un humano. Muy fuerte, sí, pero un humano con habilidades, nada más. Espera un segundo, Diego. ¿Tienes que decidir ahora mismo qué hacer? Incluso si eligieras entregar el cristal a los antiguos, no tienes por qué hacerlo ahora mismo. Puedes esperar, ver si te conviene. Y si necesitas la recompensa que ofrece esa opción, bueno, recién entonces vas y lo entregas. Era algo sensato y al mismo tiempo ese plan tenía un beneficio más. Conservar algo de Erika. Una última pieza. Tal vez incluso permitir que Luisa pudiera despedirse. Qué bueno que te tengo conmigo, Alejo. Puedo hacer lo que dices y, mientras tanto, ocuparme de lo que quedó del equipo de Erika. Girando sobre sus pies, observó la espada. De la armadura de nivel demonio que ella usaba no quedaba nada, pero esa arma permanecía intacta. El metal conservaba un brillo extraño, casi silencioso, como si aún guardara un eco de su antigua portadora. Diego la tomó y la sostuvo un instante a la altura de los ojos, sintiendo el peso emocional más que el físico. Luego la guardó cuidadosamente en su almacenamiento dimensional. Con ese asunto decidido, Diego se puso en movimiento. Era extraño. Sus piernas temblaban como si apenas recordaran cómo sostenerlo. Cada movimiento le arrancaba una punzada sorda en el cuerpo entero. Un recordatorio insistente de que aún no se había recuperado del todo. Recordó la recompensa de un reseteo total que le había otorgado el sistema, pero negó con la cabeza, eliminando la tentación de usarla hasta que fuera absolutamente necesario. Empezó a caminar hacia los demás paso a paso, lento e irregular. Era una imagen desconcertante incluso para Abril y para quienes lo observaban por la transmisión. Aquel hombre capaz de moverse más rápido de lo que la lente podía captar ahora parecía luchar por mantenerse en pie. Esa vulnerabilidad obligó a Abril a bajar su cámara un poco al tiempo que le ofrecía su brazo. «Diego, ¿necesitas que te ayude?» «Estoy bien». Con una calma tensa, Diego se dejó caer junto a Pedro. Por fortuna, su amigo mostraba vida en los ojos. Jacobo también. «Te ves horrible», soltó Pedro con una risa ronca que aún en ese estado conservaba cierta insolencia. Diego sonrió aunque el cansancio le apagaba el gesto. «Gracias, tú también». Cerca de ahí, Vanessa observaba la escena con una mezcla de incredulidad y angustia. Ver a Diego siendo tan humano pese a la fama mítica que le precedía, alteraba todo lo que creía entender sobre él. Era como presenciar algo imposible. Diego se desplazó hacia Jacobo y apoyó su mano sobre él mientras se sentaba. Había dos procesos obrando en simultáneo. Uno era la lucha interna por recomponer su propio cuerpo mediante chi. Un esfuerzo torpe, casi frustrante, porque la energía Dhampir seguía agitada bajo su piel, haciendo más complicado cada intento de sanación.
El segundo proceso estaba dirigido a Jacobo. Su cuerpo se veía débil, casi drenado por completo, y Diego no podía evitar recordar las veces que él lo había ayudado en el pasado. Era momento de devolverle lo que le pertenecía. Ten paciencia. Esto tal vez tome un largo rato. Deslizando su mano hacia la frente, cerró los ojos. El haz de energía avanzó lentamente y algo más opaco de lo que era normal, pero avanzaba. Jacobo recibió los puntos celestiales con una vehemencia inesperada, su respiración acelerándose y su espalda irguiéndose más y más con cada segundo que pasaba. Y para sorpresa de Diego, conforme Jacobo mejoraba, también se aligeró la carga que llevaba acumulada. Lo que había juntado era demasiada energía para soportar sin romperse por dentro. No quiso ni pensar lo que hubiera pasado si todavía fuera un vampiro y no un celestial. Cuando al fin terminó, Jacobo se veía más firme y más vivo. Diego dejó escapar un suspiro de alivio. Concentrándose en su interior, pudo ver que todavía quedaba demasiado chi de él, a pesar de que le había dado a Jacobo más de lo que había perdido. Observando en derredor, notó algo que lo alteró. ¿Dónde están Minnie y Fex? Jacobo tosió un par de veces antes de responder, girando la cabeza con esfuerzo. Fueron a detener al número 4. Él tiene el corazón rojo. El golpe de esa noticia le abrió los ojos a Diego de par en par. Un estremecimiento interno lo recorrió de inmediato. Los problemas no habían desaparecido con número 0 y Erika. Eso seguía creciendo. Tengo que ir con ellos, dijo Diego incorporándose con determinación renovada. Vanessa dio un paso adelante. Sé a dónde fueron. Puedo guiarte. Diego negó con la cabeza. Su respiración aún irregular, pero su decisión firme como hierro. No hace falta. Tengo otra forma más rápida de llegar a ellos. En lo alto de la montaña, Fex rodeaba al humanoide con movimientos calculados, estudiando cada pliegue y cada pulso de ese cuerpo antinatural. A su lado, sus cuerdas mantenían a Marcos en suspensión, siguiendo cada desplazamiento con una precisión inquietante. Aunque la energía que Fex le transfería lo fortalecía, los nervios del muchacho seguían vibrando en cada articulación. Puedo sentirte temblar a través de las cuerdas. Solo relájate y confía en mí. Tienes un cuerpo joven, flexible. Esto debería ser sencillo para ti. Pero esas palabras no lograron apaciguar a Marcos. En su interior buscó refugio en los recuerdos. Las noches en que él y Vanessa se deslizaban en silencio por lugares prohibidos, entrenando para moverse sin ser oídos. Controlar el cuerpo requería calmar primero la mente. Bien, por fin está relajándose. Tenemos que golpear a ese humanoide con todo lo que tengamos, o ese agujero seguirá escupiendo criaturas. Porque justo allí, en el círculo mágico, una garra comenzaba a asomarse. No era un tentáculo floral lleno de fauces, ni una cucaracha gigante de dientes múltiples. Era algo distinto, algo que no encajaba con las formas que habían enfrentado antes. ¿Cuántas criaturas más esperaban detrás? La palabra ejército todavía resonaba, amplificando la inquietud de Fex. Tal vez cosas más grandes y más fuertes estaban listas para cruzar. Girando apenas, Fex buscó la mirada de Minnie y le dio el asentimiento, la señal. Entonces movió los dedos. El cuerpo de Marcos reaccionó de inmediato. Se lanzó hacia adelante como si el movimiento no le perteneciera. Aceleraba más allá de sus propias capacidades. En un instante ya estaba en el aire frente al humanoide con la espada lista para descender. La espada cayó, pero el humanoide golpeó sus brazos, alineándolos con el golpe. La hoja chocó contra su cuerpo inmóvil. No lo atravesó. Había sido bloqueada con una facilidad escalofriante. Mi fuerza es más de lo que jamás pude generar, y aún así no logramos herirlo. Antes de que el humanoide reaccionara,
Minnie ya estaba allí. Su figura surgió como un destello, moviéndose tan rápido que parecía distorsionar el aire. Golpe tras golpe cayó sobre el enemigo, una ráfaga precisa y feroz. Pero él volvió a detener cada ataque levantando su otro brazo como si pudiera anticipar cada movimiento incluso antes de que ocurriera. La tensión aumentaba densa y vibrante. El rugido del círculo mágico bajo sus pies hacía que cada falla resonara peor, como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Nada en él responde a un patrón normal. Y eso más que fuerza resultaba lo verdaderamente aterrador. Los movimientos eran vertiginosos, casi imposibles de seguir, mientras Minnie lanzaba sus garras con una rapidez implacable. El humanoide respondía sin retroceder un solo paso del círculo, usando únicamente una mano para detener cada ataque. Puede seguirle el ritmo. No, es más rápido. Está bloqueando sus dos manos con una sola. Pero ya contaba con esto. Sin apartar la mirada del enemigo, Fex continuó guiando a Marcos, obligando al muchacho a blandir la espada una y otra vez. Cada embestida hacía brillar la hoja con un tono rojo intenso, como si la energía misma estuviera ardiendo en su interior. El humanoide resistía a ambos lados, bloqueos perfectos, movimientos mínimos, una defensa sin fisuras. Nada parecía alcanzarlo realmente. A unos metros, oculto tras una roca, el número 4 observaba con el estómago contraído. Menos mal que no intenté enfrentarme a él, pero mientras esté distraído con ellos, puedo cerrar ese portal. Si el corazón rojo lo abrió, entonces quitándolo podría detener todo esto. Solo necesito el momento justo. Minnie cambió su estrategia. Dejó de atacar desde un solo ángulo y empezó a rebotar contra el suelo, desplazándose entre estallidos breves de velocidad. No puedo creer la inteligencia que tiene esta niña para luchar. Digna hija de su padre. Ahora atacaba desde distintas alturas, apuntando también a las piernas. Sin embargo, incluso así, el humanoide respondía con precisión fría. Levantaba el pie para esquivar o lo usaba como escudo cuando era necesario. Aunque me golpees en la cabeza o en el cuello, no serviría de nada. Dejó que una de las garras de Minnie le rozara la piel. La marca quedó allí, mínima, como si el ataque no hubiera tenido peso en absoluto. Fex no apostaba por la fuerza de Minnie esta vez. Su apuesta estaba en el filo que guiaba a través de las cuerdas. El arma que actuaba como una extensión directa de su voluntad, porque mientras Minnie mantenía la distracción, la velocidad de Marcos aumentaba. Sus brazos se movían impulsados por una fuerza que ya no parecía humana. Cada golpe era más rápido que el anterior. Cada impacto más consecutivo, más frenético, como si la energía misma se desbordara a través de él. Ahora sí, está alcanzando la velocidad que necesito. Esta vez no podrá bloquearlo. Marcos lanzó otro corte. El golpe entró, o eso parecía. La espada se hundió en el pecho del humanoide, pero solo para quedar atrapada allí, devorada por un cuerpo que no mostraba daño alguno. Fex tensó los dedos. Marcos fue arrastrado hacia atrás y la espada quedó tirante, unida todavía a la cuerda que conectaba su empuñadura con el muchacho. Fex levantó el brazo y Marcos siguió el gesto. La hoja volvió a moverse. La explosión sacudió el aire. ¡Marcos, resiste! ¡Voy a seguir atacando! Otra explosión. Y otra más. La combinación de velocidad, el tirón de las cuerdas y las detonaciones hacía que cada golpe impactara como un martillo formado por energía comprimida. Pero entre el humo era imposible distinguir si alguno de esos ataques estaba funcionando. El número 4 entendió que ese era su momento. Ahora, tengo que hacerlo. Corrió hacia el corazón rojo lo más rápido que pudo y al llegar extendió la mano. ¡Ah! En cuanto lo tocó, un dolor abrasador le recorrió la piel. Esta se desprendió como si ardiera desde dentro. Retiró la mano de inmediato, jadeando.
Esa energía es energía vampírica pura. El corazón rojo está en una forma que no puedo tocar. Es imposible manipularlo así. Piensa, ¿hay alguna otra forma? Entonces miró el círculo mágico. Sus símbolos brillantes, pulsantes, casi inabordables. La inscripción ya está completa, pero quizá el patrón esconde una debilidad. Algún punto exacto donde intervenir sin destruirlo, pero sí desactivarlo. El tiempo se escurría. El humo seguía espesándose. Y cada segundo la vibración del portal anunciaba que algo más grande estaba a punto de cruzar. Vamos, piensa. En ese momento el número 4, sin darse cuenta, mientras analizaba cada patrón, estaba aprendiendo a codificar magia, a entender cómo funcionaba y cómo modificarla. Su mente prodigiosa trabajaba sin pausa, y algo más había ocurrido. Lo entiendo. Si dibujo un círculo mágico mayor, tal vez pueda revertir el proceso y usar la energía restante del cristal para cerrar la puerta. Sacó la tiza con un destello de convicción y comenzó a trazar los patrones, incluso mientras las explosiones estremecían el ambiente. A mitad del trazo, algo afilado y largo, parecido a un colmillo, le atravesó la mano con un golpe seco. Soltó la tiza al instante. Al alzar la vista, vio aquella pata similar a la de una araña emergiendo desde el mismo círculo mágico. Una señal de que la barrera estaba colapsando. ¡Maldita sea! La arrancó de su brazo, tomó la tiza y se ocultó de nuevo respirando con dificultad mientras intentaba procesar lo ocurrido. Mientras tanto, en la zona donde se encontraban los demás, la humareda empezaba a disiparse. Vex había retrocedido con Marcos, quien ya no sostenía la espada. Minnie se posicionó a su lado sin apartar la vista del frente. Cuando la neblina cedió, allí estaba, el humanoide sosteniendo la espada como si no pesara nada. Su cuerpo temblaba reacomodando su masa viva de manera grotesca. En segundos, su apariencia volvió a la normalidad. Sin esfuerzo lanzó la espada lejos, donde quedó clavada en una roca. Ustedes, seguidores celestiales, sí que son débiles. Detrás de él, nuevas criaturas emergieron. La araña gigantesca, un ser semejante a una babosa colosal, y los mismos monstruos de antes. Avanzaban con mayor facilidad. El corazón rojo seguía forzando el portal, aunque aún no lograba abrirlo por completo. Imagino que esto es lo mejor que enviaron para detenernos. Si es así, la aniquilación de toda vida aquí será sencilla. Minnie apretó los puños temblorosa por la rabia más que por el miedo. ¡Cállate! ¡No somos débiles! Mi papá es mucho más fuerte que tú. Y si él estuviera aquí, te derrotaría sin esfuerzo. Minnie, el humanoide soltó una risa áspera. Dices que tu padre es fuerte. Entonces dime, ¿dónde está? De pronto Minnie sintió algo. Su sombra vibró. Una respuesta que solo ella podía percibir. Sonrió y apuntó hacia la nebulosa que crecía alrededor de ella. ¿Crees que soy tan tonto para creerte? Ella levantó los hombros desafiante con picardía. Desde el límite donde la oscuridad se espesaba, una figura emergió. ¡Los niños no mienten! La risa del humanoide se apagó de golpe cuando la nueva figura emergió desde la sombra de la niña. Sus ojos, formados por capas vivas que parecían reptar bajo la piel, se entrecerraron con una mezcla de desconcierto y cálculo. ¿Y tú quién eres? Había visto muchas habilidades durante su existencia, pero algo en esa aparición lo obligó a prestar atención. No entendía cómo era posible, pero lo que realmente lo inquietaba era la reacción del resto. En cuanto ese hombre apareció, la tensión en sus rostros se transformó en una confianza silenciosa, casi peligrosa. ¿Qué tiene ese individuo para que lo miren así? ¿Por qué están tan confiados?
La pregunta es, ¿quién eres tú? Mi nombre es Escarión, y si supieras quién soy, no me hablarías así. Sus razas son como ratas para mí. Escarión no era un soldado cualquiera. Era un general de Primo Immortus, uno de los pocos elegidos surgidos del reino. Por eso estaba allí custodiando la ruptura del portal, asegurándose de que ninguna fuerza celestial impidiera que el plan avanzara. Pero ahora, frente a este recién llegado, percibía algo inesperado. La energía que irradiaba era similar a la de los otros, aunque más débil, considerablemente más débil. Y al observarlo con mayor detenimiento, notó que su cuerpo mostraba señales claras de desgaste. Heridas profundas aún abiertas, respiración pesada, la energía cortada en su interior. Así que tu héroe, niñita, apenas puede mantenerse en pie. ¿Esa es su gran estrategia final contra mí? Y no se equivocaba. Diego estaba exhausto. Haber atravesado el domo creado por el poder extraño de Erika había agotado casi por completo su energía celestial. Aún así, con solo ver al humanoide y a las criaturas que lo escoltaban, comprendía que todos eran peligrosos. Demasiado peligrosos para enfrentar en ese estado. Papá, este tipo es insoportable. Enséñale una lección. Diego no respondió. La voz de la niña empezó a quebrarse al notar el estado de su padre. Papá, ¿qué tienes? No me asustes. Amigo, la confianza de Minnie se desmoronó tan rápido como había surgido, y sus ojos comenzaron a humedecerse. Diego respiró hondo, consciente de que no podía dejar que su miedo se desbordara. No te preocupes por mí. Puedo sentir que es fuerte, pero aún puedo encargarme. No tenía margen para dudar. Había una sola opción disponible. Reseteo completo activado. El sistema ahora restaurará tu cuerpo a su forma más fuerte dentro de las últimas 24 horas. Cualquier energía adicional que el usuario tenga actualmente no se perderá. La descripción siempre le había resultado ambigua, casi engañosa, motivo por el cual temía utilizarla. Pero era justo lo que necesitaba en ese momento. La energía del entorno comenzó a fluir hacia él como un torrente indetenible. Era parecido a cuando había absorbido el cristal Génesis, pero más intenso, más completo. Sintió como cada tipo de energía regresaba a él reclamando su lugar. El aura roja, la fuerza celestial, incluso los puntos perdidos por la sobrecarga de sombras. Su cuerpo comenzó a temblar. Fex dio un paso, pero Diego lo detuvo con una mano. Él lo entendió al instante y abrazó a Minnie para calmarla. Tu padre sabe lo que hace, confía. Diego sentía cómo su cuerpo vibraba y ardía desde dentro, mientras la energía atravesaba cada una de sus células, encendiéndolas como brasas vivas. Era un premio inesperado tras una misión que había exigido más de lo que cualquiera habría podido soportar. Además, aún conservaba todo el chi que había acumulado antes. Cerró los ojos con fuerza. La transpiración corría por su frente. Apretaba los puños. De pronto, Diego abrió los ojos, enderezó la espalda reclamando su compostura. Escarión lo observó distinto esta vez, con una atención renovada. Quizá incluso con un atisbo de preocupación. Las heridas de Diego se cerraron en un instante, como si una mano invisible hubiese chasqueado los dedos y lo reconstruyera por completo. El cambio fue tan abrupto que por un segundo todos contuvieron el aliento. Era difícil no reaccionar ante algo así. Una transformación total, limpia, poderosa. Incluso para Diego, que había visto lo imposible una y otra vez, el sistema seguía siendo una maravilla insondable. El sistema es algo increíble. Del otro lado, Escarión observó la metamorfosis con una mezcla de irritación y fascinación. El brillo de la energía celestial envolvía a Diego como una aura incandescente, intensa y pura.
potenciada además por los puntos recién recuperados. Para Escarión esa luz era un veneno, ofensiva, corrosiva, intolerable. Esa energía es repugnante, pero me preguntaba cuándo aparecería uno de ustedes, un celestial. Diego levantó las manos y las sombras se deslizaron sobre su piel con la familiar suavidad de un viejo reflejo. En un parpadeo sus armas de sangre ya estaban formadas. No dudó ni un segundo. Los primeros disparos surcaron el aire con un silbido tenso. No apuntaban a Escarión, sino a las criaturas que lo escoltaban. El impacto fue fulminante. Atravesadas, antes siquiera de intentar reaccionar, cayeron al suelo entre chillidos desgarrados que se evaporaron tan rápido como habían comenzado. Marcos abrió la boca, incapaz de apartar la mirada. ¿Cómo? Nosotros necesitamos toda nuestra fuerza solo para lidiar con uno de esos, y él acaba de borrar 3 como si fuera nada. ¡Cuidado, salió otro! Otra horrorosa criatura que parecía solo un racimo de ojos con pelos en las pupilas emergió del portal. No tuvo tiempo ni de pestañear. Diego disparó 2 veces más. El monstruo se desplomó hacia atrás y desapareció en la oscuridad de donde había salido. 4 en total, eliminados sin esfuerzo aparente. Escarión, lejos de alarmarse, sonrió con una calma ofensiva. Así que tienes un juguete elegante, pero necesitarás mucho más que eso para derrotarme. A un lado, Fex tragó saliva. Algo en la postura serena de Escarión le recorría la espalda como una advertencia silenciosa. Una certeza incómoda de que esa criatura no se parecía a las demás. Diego, él no se mueve de su sitio. Puedes hacerlo. Había confianza en sus palabras, sí, pero también una vibración nerviosa bajo ellas, como si su instinto insistiera en que la amenaza frente a ellos fuera distinta, mucho más peligrosa. Sin responder, Diego apuntó los 2 cañones directamente al pecho del humanoide. Las balas atravesaron el torso de Escarión con precisión, pero la carne, lejos de desgarrarse o mostrar daño permanente, se agitó, vibró y volvió a cerrarse. No como una herida que sana, sino como si el cuerpo simplemente se reorganizara. Nunca vi algo así, ni en Pedro. No consumió energía, ni mostró señales de esfuerzo celular. Solo un movimiento autónomo, constante, como si cada fibra tuviera vida propia y obedeciera a una inteligencia colectiva. Diego volvió a disparar, cambiando la trayectoria hacia la cabeza. Un par de proyectiles atravesaron el cráneo, pero el resultado fue idéntico. Reconstrucción inmediata, implacable, como si nada hubiera sucedido. Escarión observó cada intento como si evaluara a un aprendiz que no terminaba de comprender la lección. Incluso desde aquí puedo sentirlo. Estás asustado. Mantienes la distancia porque temes lo que puedo hacer. Sus palabras cayeron como un filo lento, calculado para abrir dudas, para provocar que la seguridad de Diego se tambaleara. ¿Por qué habría de temerte? Cuando vives lo suficiente, un simple monstruo salido de las cañerías del universo deja de darte miedo. Diego no parpadeó cuando respondió. Su voz era firme, casi indiferente, mientras el cañón de su arma dejaba atrás el brillo rojizo para hundirse en un tono oscuro y amenazante. El disparo salió sin estridencias visibles, pero el impacto fue brutal. En lugar de atravesar el cuerpo de Escarión, la bala estalló en su pecho y se expandió como una telaraña retorcida, espesa, palpitante. Un entramado rojo oscuro que vibraba como si respirara. La energía ha sido absorbida debido a la munición bala de drenaje. La bala ha impactado en Demonio Escarión. Así que ¿estos seres son llamados demonios? La energía tomada del demonio ha sido convertida en energía de sangre. ¿Energía de sangre? La duda atravesó a Diego por un instante, pero enseguida lo sintió. Su sangre ardía con una intensidad distinta, más afilada, más profunda, como si su propia aura hubiera sido destilada hasta alcanzar una pureza que jamás creyó posible. Cada latido parecía contener más fuerza que el anterior. Aunque la magnitud no había aumentado, la calidad sí.
Escarión observaba cómo el extraño tejido sanguinolento se deshacía sobre su piel, fragmentándose hasta desaparecer, como si nunca hubiera existido. No sé qué fue eso, pero no me ha hecho ningún daño. Diego entrecerró los ojos. Bala de chi activada. Una vibración peculiar recorrió su cuerpo. Un tirón denso que extrajo un fragmento considerable de su chi. Las armas duales condensarían la energía de todos modos, pero al configurar el disparo para expandirse de manera explosiva, el drenaje había sido inevitable. Con la cantidad de chi que poseía ahora, ¿qué importaba? Para quienes observaban desde fuera no se vio nada. No hubo bala, no hubo destello, solo un instante vacío. Y luego, el cuerpo de Escarión comenzó a desintegrarse pedazo a pedazo, devorado por una fuerza invisible y voraz. En cuestión de segundos no quedaba nada, ni rastro. Solo un espacio en el que la propia atmósfera parecía tardar en asentarse. ¿Dónde está el humanoide? Fex se quedó inmóvil con la boca entreabierta, incapaz de decidir si retroceder o acercarse. Creo que Diego acaba de matarlo. Tras recibir energía de Diego, Jacobo se vigorizó con una inmediatez casi inquietante. El chi, al reactivarse en su interior, pareció atravesarlo como un relámpago contenido, encendiendo fibras dormidas y cerrando heridas. Fue entonces cuando sus genes de hombre lobo también despertaron del todo. Su respiración se estabilizó profunda y firme. Los músculos, antes tensos por el daño, se dibujaron bajo la piel con una elasticidad feroz. En cuestión de segundos se alzó en pie y la imagen era tan desconcertante que cualquiera habría pensado que jamás había estado en una pelea. Número 0, murmuró, y ese nombre quedó suspendido en el aire por un instante. Nunca sabré si yo le importaba, o si me hubiera matado con tal de traer a los demás de vuelta. Es bueno ver que estás bien, comentó Abril evaluándolo con una mezcla de alivio y asombro. Jacobo asintió apenas. Debería sentirme, no sé, aliviado, pero no estoy seguro de sentir nada claro respecto a la muerte del número 0. Todo pasó tan rápido. Ni siquiera tuve tiempo de ordenar mis pensamientos. Sus ojos se fijaron en el lugar donde estaba. Las marcas de la tremenda batalla se veían en todos lados. No podemos detenernos. Tenemos que llegar con Diego. Nos ayudó todo este tiempo, incluso ahora, y no sabemos qué está ocurriendo. Puede necesitar nuestra ayuda otra vez. Los demás intercambiaron miradas tensas. Todos compartían el mismo miedo. Los celestiales. Si alguien podía hacerle daño a Diego, era ese grupo cuya verdadera magnitud aún desconocían. Yo conozco el camino, ofreció Vanessa, como ya había hecho antes con Diego. Yo iré también, exigió Pedro desde el suelo a un recostado boca arriba. Aunque había devorado suficiente carne para cerrar sus heridas, su cuerpo seguía fallándole. Ignoren cómo me veo ahora. Tengo que estar con Diego. Si van hacia él, iré con ustedes. Y si soy un estorbo, déjenme morir. Esa es mi decisión. Pero si no me llevan... Su mirada se volvió un filo oscuro, y no hizo falta terminar la frase. Jacobo respiró profundo, aceptando ese pacto silencioso. Luego dejó que su poder emergiera. Su cuerpo se expandió de golpe. Los huesos se alargaron. Sus músculos crecieron aún más bajo la piel, y un aura salvaje que hizo vibrar el aire. Pero para sorpresa del grupo, no adoptó su forma de combate habitual. Esta vez se convirtió en un lobo gigante. Su lomo era amplio, resistente, suficiente para que Vanessa, Abril y el debilitado Pedro se acomodaran sobre él sin dificultad. Agárrense fuerte. Voy a ir tan rápido como pueda. Y sin más aviso se lanzó hacia adelante, la tierra partiéndose apenas bajo sus garras cuando comenzó a correr a una velocidad feroz. En la cima de la montaña, un pulso carmesí se expandió una vez más hacia el cielo y por un instante lo iluminó como si hubiera un incendio devastador. La vibración que dejaba en el aire bastó para desatar pánico en el número 4. Aquello no había ocurrido la primera vez que tocó el corazón rojo. ¿Qué está pasando? Nos engañaste.
¡Te voy a matar! Bramó Fex temblando no por furia, sino por un miedo que no quería admitir. No los engañé. Lo juro, no sé qué... El número 4 se detuvo de golpe. Una idea le cruzó la mente con la violencia de un latigazo y sus ojos se abrieron más de lo normal. ¡Suéltalo! ¡El cristal rojo, Diego! ¡Suéltalo ya! Diego obedeció al instante. El cristal cayó y el resplandor rojo se apagó de golpe. Pero el alivio fue una ilusión. La energía seguía escapando de él, elevándose en el cielo, y el portal continuaba abriéndose de manera lenta pero persistente, como una grieta que respiraba. Entonces 3 criaturas emergieron a la vez, trepando desde el borde del agujero con movimientos bruscos, más firmes que antes. Ya no parecían luchar contra la barrera. Avanzaban con una soltura inquietante. Diego apuntó y comenzó a disparar sin perder el tiempo. Cada bala atravesó carne demoníaca, arrancando gritos ásperos, y los cuerpos cayeron desplomándose sobre los que venían detrás. Pero eso no parecía tener fin. Por cada criatura que abatía se revelaban nuevas siluetas más abajo, listas para cruzar hacia ese plano. ¡Escuchen!, dijo el número 4 tragando aire mientras Fex mantenía la punta de la espada de Ariel contra su garganta. No puedo estar seguro al 100%, pero el círculo mágico toma energía de aquí para abrir el portal. Cuando Diego tocó el cristal, eso fue lo que pasó. Absorbió su energía y potenció todo. Fex frunció el ceño dudando si podía creerle, pero Marco se acercó alarmado en extremo. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Creo que ya interpreté cada símbolo, cada patrón. Puedo escribir de nuevo en el suelo. Eso funciona como instrucciones. Solo tendría que dar una opuesta, pero necesito dibujar otro círculo mágico. Y ustedes tendrían que protegerme de esos monstruos mientras lo hago. No había alternativas ni había tiempo para buscarlas. Así que Minnie, Fex y Marcos tomaron posición sin necesidad de más palabras, cerrándose alrededor de él mientras el número 4 comenzaba a trazar los primeros símbolos sobre el suelo. Sus manos temblaban, atravesado por el recuerdo de que cada línea exigía una precisión absoluta. Diego, por su parte, se mantuvo al frente, disparando una y otra vez. Cada disparo de sus armas duales retumbaba contra la montaña, rebotando en ecos cortantes, mezclándose con los gruñidos de las criaturas que seguían emergiendo. La cantidad de criaturas que se asomaban por el portal era apabullante. Necesitaba otro tipo de ataque, algo más grande, más devastador, algo que le permitiera dejar de defenderse para pasar a la ofensiva. Los demonios reaccionaban con violencia al contacto con energía celestial. Se retorcían, se debilitaban, se desintegraban parcialmente. Diego lo había visto antes, así que estaba claro el siguiente paso a dar. Mientras el portal temblaba por la estampida de monstruos, Diego hizo un pequeño corte en su brazo. La sangre brotó con un calor vivo. Inmediatamente usó su control absoluto de sangre para moldear una lanza grande, densa y palpitante. La sostuvo con ambas manos, notando su peso y el leve temblor de energía que recorría su superficie. Frente a él, las criaturas seguían asomándose. Su respiración se tensó, ajustando su postura con un leve giro de hombros. Luego se inclinó hacia atrás, acumulando fuerza, y arrojó la lanza de sangre con toda la potencia de su cuerpo. El proyectil atravesó el aire directo hacia el círculo mágico, pero Diego no lo dejó librado de su trayectoria inicial. Usando una vez más el control absoluto, lo desvió apenas para sacarlo del área de influencia del cristal. El arma giró, se inclinó y aceleró, perforando los cuerpos de las criaturas. Con cada estocada empujaba carne y hueso hacia los lados mientras seguía avanzando sin perder velocidad. Traspasó el portal cruzando completamente hacia el otro lado, donde alcanzó a aquellos que aún intentaban abrirse paso. En el otro plano, la destrucción parecía haberse convertido en paisaje habitual. No quedaba rastro de vida, ni raíces, ni hojas, ni un susurro verde. Todo había sido borrado. Solo persistía la multitud. Decenas de miles de criaturas corriendo en una misma dirección, apresuradas por un impulso casi colectivo, como si todas respondieran al mismo llamado.
Primo Immortus contemplaba el portal desde la distancia. Le complacía ver cómo se expandía obedeciendo a su voluntad. Su sonrisa, amplia y satisfecha, se congeló apenas un segundo después. Desde allí surgió una enorme lanza de sangre celestial, que ascendió como un relámpago arrasando todo lo que tocaba. Los demonios atravesados se desintegraban en estallidos de carne y humo, y el arma continuó su camino hacia los cielos imparable. ¿Qué es eso? ¿A quién tienen del otro lado? El enlace con sus seguidores devotos había desaparecido hacía tiempo. Esa ceguera estratégica lo frustraba. Lo obligaba a calcular a medias, a adivinar lo que no podía ver. Y claro, no fue el único en notar el ataque. Mundus giró la cabeza apenas, solo lo necesario para ver cómo el proyectil alcanzaba las nubes altas en el cielo, antes de perder estabilidad. Una vez allí, la lanza estalló con brillo cegador de un color rojo intenso. Segundos después, una lluvia grotesca descendió desde lo alto. Eran cuerpos de demonios cayendo con extremidades arrancadas, torsos abiertos y huesos expuestos. Mundus observó el fenómeno con una serenidad que contrastaba con el caos. Luego, una sonrisa sinuosa se formó en su rostro. Ese celestial descarriado, ese aliado de los asesinos de dioses, estaba cumpliendo con el trato que habían hecho. Parece que Desde la transmisión, el combate parecía estancado en un ciclo interminable. Cada vez que los espectadores creían que el ritmo descendía, que Diego y los demás habían logrado contener la ofensiva, otra oleada de criaturas irrumpía por el portal como una marea oscura y hambrienta. Las espadas de Diego atravesaban esos cuerpos en ráfagas vertiginosas, formando un patrón rojo que se repetía una y otra vez. Y de tanto en tanto, un puñetazo de Diego detonaba un pulso expansivo que barría a varios demonios de un golpe. Pero aquello no ofrecía consuelo. La multitud frente a las pantallas, agotada de solo mirar, comenzaba a experimentar lo que el propio equipo sentía. Un cansancio creciente. La impresión de que por más tiempo que pasara, seguían atrapados en el mismo punto, peleando contra una corriente imposible de contrarrestar. Nadie sabía qué estaba haciendo el número 4, agachado con los dedos temblorosos mientras corregía símbolos y rehacía trazos. Y entonces, finalmente, tras un último dibujo firme, su respiración se cortó. ¡Listo!, anunció y retrocedió de golpe. La luz que bañaba el círculo interno empezó a parpadear, apagándose como brasas que se extinguían lentamente. Cuando se desactivó por completo, incluso el aire pareció vaciarse. Entonces el cristal rojo, privado de la energía que lo mantenía suspendido, empezó a apagarse también. El número 4 actuó por instinto. Sus piernas se transformaron y se impulsó hacia adelante. La adrenalina lo empujó a estirar la mano. Sus dedos estaban a centímetros del cristal cuando una garra del mismo color que la sangre se cerró sobre él con un gesto rápido y seguro. Esto es de mi papá, declaró Minnie sacando la lengua con descaro antes de aterrizar con elegancia en el borde del círculo mágico. El número 4, todavía en pleno impulso, comprendió que discutir ya no tenía sentido. Minnie había tomado el cristal y ese problema estaba resuelto. O al menos no era el más urgente. Debía concentrarse en lo inmediato. Lo que importaba era lo que había cambiado al otro lado. Cuando llegó al borde del portal, lo vio con claridad. La energía que antes latía en pulsos sincronizados se había apagado, y sin su flujo constante, el portal parecía encogerse, como si se contrajera en sí mismo poco a poco. Pero a una hora, una criatura se retorcía a medio paso entre ambos mundos, arañando el borde del portal mientras emitía un gruñido húmedo y áspero. El portal había quedado abierto, aunque fuera solo un poco. Las criaturas seguirían colándose de a una, de a 10, de a 100. Y si ellos podían hacerlo, ¿por qué no podría hacerlo también el maestro del número 0? Algo lo está reteniendo. Algo del otro lado lo frena. Por ahora. Cuando terminó ese pensamiento, el resto ya había acabado con las criaturas rezagadas.
La calma que llegó después fue engañosa. Uno a uno se acercaron al círculo observando el mismo problema que número 4 intentaba descifrar, como si todos compartieran el mismo nudo en la garganta. Los espectadores de la transmisión, que habían estallado en un alivio efímero al ver disminuir la oleada, se quedaron congelados al notar que otra criatura había logrado emerger. Diego la abatió con un disparo seco, pero el mensaje era claro. Aquello no estaba resuelto. ¿Qué pasa? Dijiste que podías detener esta cosa, reclamó Fex con la voz cargada de frustración y un cansancio que empezaba a pesarle en los hombros. Y la detuve. El problema es que gran parte de la energía del corazón rojo ya había sido usada para abrirla. Esto quedó como resultado. Entonces, ¿no podemos cerrarlo del todo?, preguntó Vanessa dando un paso adelante con los ojos clavados en la ominosa grieta dimensional. Lo haremos cueste lo que cueste, afirmó Diego. No levantó la voz, pero la tensión de su cuerpo transmitía más urgencia que cualquier grito. No podía explicarlo del todo, pero del otro lado de ese portal había presencias, energías más poderosas que no deberían cruzar hacia ese lado. Podía sentirlas empujando y esperando. Una vez más la responsabilidad terminó cayendo sobre el mismo de siempre, el número 4. Tengo una idea. La energía del corazón rojo fue utilizada para abrir el portal. Lo que yo hice después fue trazar un círculo mágico para detener el hechizo actual. Pero creo que ya entiendo cómo funciona esto. Tal vez pueda modificar el círculo para que se use esa misma energía y se cierre. El problema es que el corazón rojo ya no es lo que era. Para sellarlo necesitaríamos casi la misma cantidad de energía. Minnie bajó la mirada hacia el cristal. Ese fragmento que antes irradiaba un poder casi vivo. Ahora cabía entero en su mano. Se sentía liviano, vacío, y aún así extrañamente inquietante. Diego, ¿tú no creaste el corazón rojo? ¿Puedes hacerlo otra vez?, preguntó Jacobo. La pregunta retumbó en Diego más de lo que quiso dejar ver. Su mente regresó como un latigazo al día en que el corazón rojo tomó forma por primera vez. La sangre de los vampiros caídos, la de los Dalkis que cubrían el suelo, el eco brutal de la presencia de Rasmus. Todo había sido un torbellino de poder y muerte. Un accidente divino, un milagro oscuro. No era algo que pudiera repetirse a voluntad. No, Jacobo, no puedo. Pero tal vez... Número 4. Úsame a mí como fuente de energía. Toma lo que necesites. El número 4 lo observó con los ojos muy abiertos, procesando y calculando. Su cabeza comenzó a asentir lentamente. Sí, tal vez... Creo que funcionaría. Si te colocas en el segundo círculo, puedo ajustar los símbolos. Diego dio un paso, pero antes de avanzar del todo, sostuvo la mirada del número 4. Necesito estar absolutamente seguro de que esto va a funcionar. Antes de completar el último símbolo, avísame. El número 4 no entendía cuál era la intención detrás de esa petición, pero aún así aceptó. Se inclinó sobre el suelo modificando trazos, líneas y curvas con movimientos rápidos y tensos. Mientras tanto, Jacobo tomó posición sin decir una palabra. Él sería quien enfrentaría lo que fuera que emergiera del agujero por su parte. Minnie se acercó a Diego y le entregó el corazón rojo. Sus dedos temblaron apenas cuando los de él rozaron los suyos, no por miedo, sino por la ominosa sensación de que algo irreversible estaba a punto de comenzar. Diego lo sostuvo y sintió una vibración apagada, como un latido que intentaba regresar pero que ya no encontraba su cuerpo. Era tal como lo había sospechado. El corazón rojo nunca fue simplemente sangre ajena comprimida. Era una mezcla extraña, una fusión imposible. Así como Erika se había convertido en cristal tras su muerte, una parte de aquel cristal también era Rasmus. Una huella de su esencia atrapada para siempre en ese destello rojo. Entonces Diego apretó el cristal.
Una vibración profunda lo recorrió. Era la energía celestial en su interior. Quizás se debía a aquella irrupción descomunal que había aparecido cuando Diego evolucionó por primera vez. Un torrente imposible que, en lugar de dispersarse, quedó atrapado, comprimido, obligado a convivir con esencias incompatibles. Todo eso seguía latente allí, palpitando. Por eso Diego tenía un plan. Llamó a Abril con un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que ella entendiera que era el momento. Un instante después, una cámara dron se posicionó frente a su rostro con una precisión mecánica. El lente se expandió como un ojo que lo analizaba todo. El mundo entero estaba mirándolo. No había rincón, tiempo ni respiración que escapara a esa exposición total. Mi nombre es Diego Talen. No sé qué piensa la gente de mí. Estuve dormido los últimos 1000 años, pero nada de eso importa ahora. Ni lo que fui, ni lo que hice, ni siquiera lo que acabo de hacer. Lo que importa es esto, este instante. Sé que muchos han visto aquel video en el que pedí ayuda, en el que pedí sangre. Esta vez voy a pedir algo parecido. Había una presión sutil en su garganta, un peso que trataba de escapar como una exhalación temblorosa. Para cerrar este portal frente a mí, para detener a estas criaturas antes de que entren en nuestro mundo, voy a necesitar su ayuda. Lo que voy a decir quizás suene extraño, pero les doy mi palabra. Si lo hacen, todos estarán aportando algo para salvarnos. Vampiros, humanos, bestias. No me interesa la diferencia. Por eso les pido lo siguiente. Busquen una estatua mía, una imagen, o simplemente cierren los ojos y piensen en mí. Luego hagan un pequeño corte en su mano. Solo eso. Con ese gesto, su sangre, su poder, se unirá al mío. Y podré usar esa energía para cerrar este portal de forma permanente. Su pecho se expandió con un esfuerzo final. El aire salió como un rugido controlado. Este mundo es nuestro. Somos nosotros quienes decidiremos qué será de él. Si lo destruimos o si lo salvamos.